Cíclope, buen día. El día de hoy traemos invitados a la página, pues para hablar sobre un tema interesante, el cual pues ya se abordó en el cuarto capítulo del podcast de Historias de la Facultad. Este es el capítulo de Stanford, vayan a verlo. Mi nombre es Tere y es un gusto para mí estar con estas dos personitas. Me permito presentarles a Celi Martínez Lara y al profesor Jorge Darío López Sánchez, quien pues, esta ocasión nos estarán compartiendo cositas sobre el tema de la investigación y la ética en este ámbito, ¿no? Bueno, en una breve descripción, Araceli Martínez Lara es estudiante de la Facultad de Psicología en el sexto semestre. Dentro de su experiencia en la investigación, destacan el intersemestral de investigación científica en el Instituto de Ciencias de la Salud. También fue miembro del curso Conozcamos el Cerebro a través del Sueño, igual en el Instituto de Ciencias de la Salud. Fue partícipe en el curso Bases Biológicas de las Adicciones, de igual manera impartido por el Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana en su región Jalapa. Por su parte, el profesor Jorge Darío es maestro en neuroetología, especialista en métodos estadísticos y psicólogo por la Universidad Veracruzana, docente de la Facultad de Psicología Jalapa de la Universidad Veracruzana también. Es colaborador del Laboratorio de Psicobiología. Asimismo, es estudiante del doctorado en neuroetología de la Universidad Veracruzana y es miembro de la red temática CONACYT, Envejecimiento, Salud y Desarrollo Social. Su línea principal de investigación es neurofisiología y neuropsicología del envejecimiento. Bueno, hola, bienvenidos sean ustedes. Hola, muchas gracias por la invitación. Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por considerarme para esta entrevista. Gracias a ustedes por darnos de su tiempo, ¿no? Bueno, para comenzar, ¿pueden platicarnos a partir de su experiencia y a grandes rasgos, para ustedes, cómo fue o es trabajar en un campo tan complejo como la investigación? Ok, ¿quién empieza? ¿Nos vamos turnando? Quien guste. Ok, mira, para mí en particular es una situación como súper interesante porque creo que es uno de los campos que nos permite como ampliar muchísimo el conocimiento y como explorar este sentido como de curiosidad que solemos tener. Entonces, creo que es como esta parte divertida de poder seguir aplicando las situaciones que nos causan curiosidad a la vida diaria en un campo laboral, tratando de buscar solución a cierto tipo de problemas, ¿no? Entonces, creo que esa parte es como bastante interesante del campo laboral de la investigación en particular. Ahora, dentro de un área como personal, digamos, para la formación de los alumnos, es como súper importante que aprendan a hacer investigación porque empiezan a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, habilidades de posicionamiento ante la teoría y habilidades para poder desarrollar proyectos como tal de investigación con base científica y para poder buscar, digamos, como el sustento teórico a las cuestiones que van a poder empezar a analizar en la realidad. Y esto es importante porque en psicología en particular somos como una disciplina que se encarga mucho de la resolución de problemas fuera de la facultad, llamémoslo así, ¿no? Ya en el campo laboral, sea lo que te dediques. Si es clínica, si es educativa, si es organizacional o social, siempre va a haber cierto tipo de problemas que de cierta manera el sustento teórico de una investigación te permite poder abordarlos de una forma como más compleja y más completa, ¿sí? Entonces creo que por ahí iría el asunto. Sí, creo que de mi parte, lo mismo, concuerdo con el maestro. Creo que es muy, interesante el cuestionarse, ¿no? A pesar de que existen muchos avances en la investigación, se sabe mucho acerca de los trastornos a mi lado, estoy muy interesada en lo que es como patologías, de tipo de trastornos, a nivel psicológico. Se sabe demasiado, pero a la vez tan poco. Cuando me fui acercando a esta área de investigación y tuve la oportunidad de estar en el intersemestral, me di cuenta que se sabe muy poco, más que nada a nivel cerebral, que es pues algo que a mí me interesa muchísimo. Y ya lo llamaban los doctores, así como el pequeño universo, ¿no? El cerebro, o sea, se conoce, creo que una mínima parte acerca de lo que conllevan todos esos trastornos. Y siento que es muy interesante que más que nada nosotros, ¿no?, como estudiantes nos involucremos, nos interesemos y nos cuestionemos, como dice el maestro, acerca de las bases teóricas, ¿no?
Y más allá de eso, siento que un poco la práctica de los institutos de investigación te lleva a estar como en constante descubrimiento, o sea, en constante replanteamiento acerca de lo que, de cuestiones que ni tú mismo tomarías en cuenta, ¿no? Por ejemplo, dentro de la facultad siento que estamos un poco encasillados en mucha teoría, en muchos, ¿cómo se podría decir? Enfoques que pues de alguna otra manera estamos dejando a un lado toda esta parte biológica, ¿no? De parte etológica, y siento que es muy importante, ¿no? Porque pues al fin y al cabo pues somos seres humanos, somos seres vivos, y siento que el acercarnos un poco más a ese lado nos permitiría descubrir eh, descubrir y entender como las bases, ¿no? O aplicarlo de mejor modo los métodos, no sé. Es muy, muy interesante, al menos de mi parte. Sí, y creo, perdón, voy a interrumpir un poquito ahí. Me parece como súper importante lo que planteas porque de cierta manera nos hace pensar en este asunto de cómo va la evolución tecnológica en el momento, ¿sí? Si nos vamos para atrás, realmente las evoluciones tecnológicas tardaban como muchísimo tiempo en llegar a darnos técnicas que pudieran permitirnos observar ciertas cosas, ¿no? Y ahorita con la evolución tecnológica, tanto para, digamos, materia prima, conseguir insumos de investigación, conseguir, por ejemplo, células y cuestiones de este tipo, ya está muy, muy rápida. También el acceso a los datos es algo importante. Antes era muy necesario, digamos, una persona quiere hacer una tesis y juntaba unos cuestionarios y se iba y los aplicaba, ¿no? Y ahorita hay bases de datos que puedes bajar de 200,000 personas a nivel México, ¿no? Millones de personas a nivel mundial. Entonces, de cierta manera, tenemos acceso a mucha más información que nos permite dar esta robustez a los sustentos teóricos que vamos a poder emplear para dar solución a nuestras preguntas de investigación. Y aquí eso es algo importante que tú mencionas, el acercarte a institutos de investigación fuera de la facultad, porque en la facultad también hay laboratorios y hay unidades y hay demás donde se ve esta parte como práctica bastante buena, pero también acercarte a un instituto de investigación lo que te permite de cierta manera es alejarte del campo de psicología y empiezas a entrar con o a tener como estas conversaciones con biólogos, con médicos, con químicos, farmacobiólogos, con muchísimas más personas que tienen como un conocimiento más amplio, no necesariamente más amplio en el sentido de que saben más que los psicólogos, ¿no? Sino a lo que voy es que van a poder observar un mismo fenómeno, pero desde distintas perspectivas y de cierta manera eso es lo que les da a ustedes como esta capacidad de comprensión mayor del fenómeno observable, ¿vale? Sí, creo que, bueno, voy a interrumpir un poco más. Sí. Creo que sí, lo que me sorprendió cuando entré a este curso fue que, o sea, yo no me imaginaría que tantas personas o tantos doctores o de otras disciplinas se interesarían tanto en la conducta, ¿no? Y el interés por parte de los psicólogos yo creo que es mínimo, ¿no? Cuando estuve en ese curso, nada más era yo, ¿no? Dentro de ese intersemestral. Y había muchos doctores que sí, obviamente, como usted dice, son egresados de COFB, son egresados de medicina, hasta veterinaria, pues estaban intentando explicar cuestiones más complejas como la conducta humana, ¿no? Cuando, ok, entiendo que para lo mejor su formación se ha venido refiriendo a este tipo de especificidad, pero nos debería de involucrar más, ¿no? Deberíamos involucrarnos un poco más. Y algo que nos hacían énfasis era la divulgación científica. Siento que es muy importante porque pues a lo mejor nosotros como estudiantes tenemos acceso a un lenguaje más técnico, un lenguaje más robusto en cuanto a ciertas cuestiones teóricas, pero pues como traspolarlo a un lenguaje más ordinario permitiría como a la población interesarse, ¿no? A generaciones menores que nosotros, como acercarse más a este lado de la investigación. Y siento que es muy, muy bonito, ¿no? Porque pues al menos en la estructura de la divulgación científica lo puedes hacer desde casi un relato como cuento hasta como poemas, ¿no? Más o menos. Y es lo que le da su toque, ¿no? Entonces sí, siento que es muy, muy bonito. Sí, y esta parte que comentas de la divulgación también es súper importante porque ya no es solo absorber conocimiento,
sino es tratar de construirlo, transformarlo, digamos, y ponerlo en un sentido de que las demás personas puedan comprenderlo, ¿no? Digamos como bajarlo del nivel específico a un nivel más generalizado para que todos puedan comprenderlo. Y de cierta manera esto conlleva que los estudiantes y nosotros los que nos estamos dedicando a la investigación desarrollemos la habilidad de pensar, porque el escribir no es otra cosa de poder darle orden a tu pensamiento. Y si no escribes es muy complicado que puedas darle orden a tu pensamiento porque una vez que lo pones allá afuera ya está a disposición de muchísimas personas. ¿Sí? Tú puedes decir yo soy muy bueno escribiendo y pensando y demás y no es hasta que te pones en una situación en la que estás en esta evaluación constante donde de cierta manera puedes ver las fallas en tu pensamiento y puedes ver esos huecos, ¿sí? Esto es importante, por ejemplo, también en las clases. Las interacciones que hay entre docentes y alumnos sí sirven porque el docente sabe muchísimo de las clases que está dando y les está, digamos, como ofreciendo esta información, pero también a nosotros como docentes nos sirven para darnos cuenta de esos huecos que tenemos en la información, lo que no sabemos. Y para eso requerimos del diálogo, ¿no? Esta interacción entre el alumno pregunta y es como muy participativo y nos hace ver a nosotros a lo mejor puntos que decíamos, no lo conocía, o sea, no sabía que no tenía esa información. Y de esa manera poder construir un conocimiento como más profundo, ¿no? Y considerando como toda esta situación, tú mencionaste en una parte como estos estudios que se hacían a nivel básico con animales, por ejemplo, y demás, y creo que eso nos lleva a encasillar un poquito más la idea de esta plática, como esta conversación y regresarnos un poquito hacia a la situación de la ética, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos con eso? Ujú. Mm, Bueno, gracias por sus opiniones. Justo Sí. como le mencionaba usted, mencionó esta parte de que se trabaja con animales y toda esta parte de la Ujú. experimentación, ¿no? En sus diversas experiencias como investigadores o participantes en investigaciones, en el caso de Araceli, ¿cómo podrían describir qué es o se debe seguir con la ética, por así decirlo, en la investigación? No sé, ajá, bueno, eso. ¿Cómo describirían la parte de la ética eh, dentro de este campo de la investigación? Ok, vale. No sé si Araceli quieres pasar antes. Bueno, está bien. Regreso, ¿no? Creo que Ujú. el acercamiento que más he tenido acerca del de la manipulación con modelos animales ha sido la intersemestral, ¿no? Como que ha sido Ujú. la estancia más larga. Y desde un principio, al menos a nosotros nos dijeron, o sea, vamos a empezar por explicarles el código ético, ¿no? Que se sigue dentro de estos proyectos. Entonces, obviamente ya teníamos como noción de que había un protocolo, pero no tan específico, ¿no? O no tan minucioso. A lo mejor creíamos, o no, al menos de mi parte, creía que solamente te decían cómo eran los cuidados, cómo era como la manipulación, con la forma de agarrarlos y la suministración de algunos fármacos, pero se sabe, ¿no? Que dentro de cada instituto existe un comité de ética interno y externo, que es el que evalúa cada proyecto antes de poder llevarse a cabo. Debe de seguir ciertas normas, ciertos protocolos, y obviamente se hace como el conteo de los números de ratas, en este caso, que ese fue lo que se ocupaba en ese instituto, para que no es desperdicie, no como ocupes más ratitas de las que deberías. En este Ujú. caso, pues obviamente no pondrías como en riesgo su vida y así. Y pues obviamente se tiene que tomar en cuenta que no se debe de generar mayor dolor del que pues se practica por algún tipo por ejemplo, de incisión, por ejemplo, las urorectomías, alguna inyección, y al menos en mi caso sí fue como muy claro que los modelos animales estaban obviamente destinados a que nosotros aprendiéramos al experimento que estaba en proceso y debemos de tenerle respeto, pues, porque obviamente sirven para avances en nuestra carrera, avances a nivel práctico, y también funciona como un medio para poder avanzar en cuestiones, por ejemplo, en veterinaria, para poder practicar algún tipo de incisión y así, y obviamente beneficia tanto al animal como a nosotros de alguna otra manera.
pero específicamente, obviamente, ellos sufren, ¿no? Ellos tienen la capacidad de sentir dolor y pues necesitamos como mantener un respeto hacia ellos. Entonces sí fueron muy claros con eso. Entonces durante toda la primera semana fue una plática como de lo que se debe hacer, lo que no se debe de hacer, no se debe estresarlos, solamente se ocupan para la práctica y se regresan al bioterio, que es donde están, obviamente, donde están bajo alimentos, donde están bajo las condiciones que necesitan, por ejemplo, comida, alimentos, según lo requiera el experimento, pero sí se debe tratar con mucho respeto. Entonces, al menos de mi parte fue como muy estricto en ese aspecto, y pues así debería de ser en cualquiera, ¿no? Sí, de hecho, lo que se trata de cierta manera es que así sea en todos los institutos o en todas las áreas que se dedican a la investigación. Como tú bien lo mencionas, la mayoría de los protocolos tienen como ese requerimiento de pasar precisamente por un comité de ética. En la facultad tenemos el comité de ética en investigación, que también les sirve para los que están haciendo tesis o quieren hacer tesis dentro de la facultad, pueden pasar sus proyectos por ahí y creo que es algo que deberían de hacer por lo menos para hacer esa evaluación y tratar de enfrentarse a esa situación donde están ante ciertas personas que tienen un manejo amplio de conceptos de investigación y conceptos de ética y van a hacer esa evaluación para poder decir, ok, tu proyecto es viable, porque esto es algo importante, ¿sí? No se trata de hacer proyectos, y tú lo viste, por ejemplo, con los animales, ¿no? No se trata de hacer proyectos de, pues se me ocurrió que quiero probar esto y ya. Tienes que tener un sustento como bastante fuerte de la investigación para poder darle esa validez de decir, vale la pena, pensémoslo en este sentido, sacrificar a lo mejor 5 ratas, 6 ratas, precisamente para poder comprobar esta situación, ¿no? Y ahora, saliéndome un poquito de esta parte, hay algo que nos cuesta un poco de trabajo también a algunas personas, por lo menos a mí me pasó cuando salí de psicología y empecé a entrar a las situaciones como etológicas, que era como esta parte de creer que todo es psicología comparativa, ¿no? De decir, voy a analizar cuestiones con ratas precisamente para ver el comportamiento en los humanos o para ver cosas de los humanos. Y la realidad es que no es tanta, digamos, como en un porcentaje, no implica tanto porcentaje esa parte de decir, psicología comparativa, utilizo animales para ver qué pasa en los humanos. ¿Sí? Sí es importante, pero los etólogos, los neuroetólogos, los biólogos y demás hacen experimentación en animal para buscar beneficios precisamente para los animales, ¿sí? Entonces, creo que eso es algo también importante que en ocasiones damos por hecho de decir, todos los experimentos de animales van a servir para el humano. Y no, hay muchos experimentos que sirven para precisamente mejorar la vida y las condiciones, favorecer la preservación, por ejemplo, de especies en peligro y demás, que de cierta manera también tienen que pasar por un proceso de ética. Ahora, en animales me parece que hay una regla específica, una cuestión que no sé si te la mencionaron a ti, no recuerdo si son 3 o 5 Rs, que es como de recicla, reutiliza y demás cosas, tienen que ver como con estos conceptos de si vas a utilizar un sujeto experimental animal, tratar de que sea lo mayor de provecho que se pueda, ¿sí? Tratar de que sirva para muchas cuestiones. Y en tu caso, por ejemplo, pudiste haber sido partícipe de a lo mejor una investigación de alguien que ya estaba haciendo un proyecto y aprovecharon eso para darte esa capacitación, ¿sí? Fue tal cual. Entonces, se da como ese preciso momento en el que dices, bueno, si ya voy a sacrificar a este animal, voy a tratar de capacitar a otra persona que lo vea, que aprenda las técnicas y todo este asunto. A lo mejor otras partes funcionan para otra investigación y demás. Ahí son como cosas como muy específicas que se pueden hacer con animales, ¿no? Ahora, si nos brincamos a la parte de los humanos, también tenemos reglas importantes. En específico, para las disciplinas de humanos tenemos 2 que son las que más se utilizan a nivel México, que es la Declaración de Helsinki de la Asamblea Médica Mundial y también tenemos la Ley General de Salud para materia de investigación. No recuerdo si es investigación clínica o se queda solo en investigación, que también, como tú lo dices, o sea, es un conjunto de normas y reglas que se tienen que revisar mucho para ver cuáles son las cosas que aplican hacia los seres humanos, ¿sí? Y va a depender mucho de lo que quieran hacer y de las manipulaciones. Podríamos estar de acuerdo en decir, si yo mando un cuestionario por Google Forms o una cuestión de ese tipo, pues a lo mejor no estoy poniendo en peligro a alguien, ¿no? Pero si yo quiero hacer una aplicación de la vacuna, como pasó ahorita con lo de COVID, con las pruebas, los ensayos clínicos y demás, pues ahí sí ya hay consideraciones éticas importantes.
¿sí? Entonces, esto es algo que tienen que considerar precisamente cuando están planteando la investigación, qué tanto se puede poner en riesgo la salud de una persona, ¿sí? Y no solo considerar, o sea, estamos en una disciplina de salud mental, no solo considerar la salud física, ¿no? Si nosotros vamos a juntar un grupo de adolescentes y hacer una cuestión como un grupo focal, una cuestión de este estilo, donde vamos a manejar ciertas emociones, a destapar ciertas cosas de las personas y vamos a abrir, digamos, una cuestión emocional, tenemos que ser capaces de poder tener control sobre la situación, poder cerrar ese ciclo del grupo que estamos manejando y demás, precisamente para que las personas que estén participando en nuestra investigación se vayan lo más tranquilas que se pueda, llamémoslo en ese sentido, ¿no? Entonces, también hay una responsabilidad ahí de decir, no solo es ética para manipulación experimental, sino también ética cuando estoy haciendo entrevista, cuando estoy haciendo cuestionarios, cuando estoy haciendo más cosas, ¿no? O sea, por eso es importante pasar los protocolos por un comité de ética, que ellos sean los que valoren y digan, hasta aquí va, ¿sí? Y este es el nivel de riesgo de tu investigación, ¿vale? Creo que es todo. Sí, siento que un poco se nos olvida esa parte, ¿no? Justamente creo que yo empezaba más o menos explicando toda esta experiencia que tuve dentro del instituto, pero se nos olvida un poco que ética también conlleva, como usted dice, ¿no? Todo esos protocolos que se siguen al menos en proyectos de tesis, ¿no? Que es muy importante. Y como se dice, tan solo en algo tan simple que nosotros, tan simple entre comillas, ¿no? Que nosotros damos por sentado a los grupos focales, ¿no? Para dentro de las propias experiencias educativas. Así sean nuestros compañeros, creo que deberían de tomarse en cuenta todo eso, este código ético, ¿no? Todas las normas que se supone que están implícitas, pero que nosotros no, no ponemos en práctica muchas veces, porque pues obviamente estamos involucrando la integridad física y moral de la persona. Entonces sí, siento que es bastante importante como que lo haya mencionado. Sí, en ocasiones es por mero desconocimiento, ¿no? Algo como muy básico de la cuestión ética es el consentimiento informado, que es precisamente una descripción a nivel texto de cuáles van a ser los procedimientos, cuál es el objetivo, cuánto va a durar, si la persona se puede retirar en cualquier momento, cómo se le van a entregar resultados, porque esto es importante. A veces hacemos evaluaciones y es como de, ah, ya, ahí me quedo. No, no. O sea, lo ético es regresar los resultados a la persona porque supongamos una cuestión sencilla, utilicé un inventario de depresión para poder valorar depresión en adolescentes, una cuestión de ese tipo, y me encontré un 40% con depresión severa, ¿sí? Y sí, me sirvió para mi tesis y demás, pero luego, ¿qué regreso a esa población? Es una cuestión ética ahí también esa consideración. Y sobre todo la parte del consentimiento que les comentaba, o sea, si ustedes deciden participar en un grupo focal, en una cuestión de evaluación y demás, hay que dar ese consentimiento y hay que decir, mira, son todas estas cuestiones, ¿sí? Lo que tienes que considerar y si aceptas participar, pues damos por hecho que ya estás aceptando todas las condiciones que están aquí detrás y que te fueron entregadas y explicadas, ¿vale? Sí, sí, por supuesto. Ujú, Claro, de hecho, justo que lo menciona, ujú. creo que tengo por aquí el código ético y Ok. ahí menciona todo lo que, los pasos y las cuestiones que se deben mantener como en prioridad, ¿no? Ujú, Pues ahora sí, en pro de la dignidad y resguardo de la confidencialidad también, ¿no? Por a quienes participan en este tipo de investigaciones, ¿no? Como así sujetos de prueba, por así decirlo. ujú. Eh, Aunado a esto, bueno, voy a dejar unos links ahí eh, de esta parte del código ético y algunas leyes que pues protegen tanto a los animales y toda esta parte de la experimentación. Ujú. Y bueno, continuando con ustedes, pues es que bueno, ya han participado en esto y justamente ahorita que estaban abarcando esto, ¿cuál considerarían entonces que es la importancia de aplicar esta parte de la ética? Así pues, en un ámbito tan importante como lo es la investigación, ¿no? Principalmente trabajando con seres vivos. Ujú. Ok, mira, yo creo que va en dos sentidos principales. Podría tratar de ser como muy, digamos, como muy encasillado en ese sentido, sabiendo que estoy dejando como muchas cosas de fuera, ¿no? Pero creo que las dos partes principales es, estás trabajando con seres vivos.
o estamos trabajando con seres vivos, ¿no? Y creo que por lo menos esa consideración se debe de tener de estar pensándolo en un sentido de ya fue revisado por un comité de ética, ya fue puesto a revisión por otras personas y no solo es mi valoración de decir yo sí estoy cuidando a la persona, ¿sí? Porque eso es algo que se suele pasar. Si no se tiene una revisión superior, hay personas que pueden decirte, oye, estás haciendo este procedimiento, pero ya tomaste en cuenta estas otras variables o estas otras cuestiones que se pueden meter por ahí, ¿sí? Por ejemplo, a muchas personas se les pasa esta parte de regresar resultados. No regresan resultados a las personas que evalúan y eso es algo como súper importante, ¿no? La confidencialidad es otra cosa de importancia. Se suelen obviar los consentimientos informados o cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces, precisamente poder apegarse a la ética y plantear tu proyecto, tener todos los lineamientos en tu proyecto de tesis, de investigación, de lo que sea, un apartado que diga ética, que está en la parte de método, usualmente, viene ahí todo lo que sustenta tu trabajo. Y posterior a eso, la aplicación hacia la evaluación de un comité de ética que valore que lo que tú estás utilizando como sustento ético, sí lo estás aplicando en tu proyecto. Y entonces te dan un documento que dice, sí, está aprobado para su aplicación y cumple con los principios éticos y demás. Y ahí ya tú te aseguras, o ustedes se aseguran que no es su valoración subjetiva que dice, sí, sí, estoy cumpliendo con todo lo que me marcan las normas o todo este asunto, ¿no? Sino ya hay valoración externa que permite esa parte. Y en la segunda parte, pensémoslo de esta manera, si se quieren dedicar hacia las disciplinas científicas, ya casi casi es 95% obligatorio que si ustedes quieren hacer una publicación, venga el aval de un comité de ética. Entonces ya es como un requisito de decir si quieres dedicarte a la investigación y quieres que tu información se publique, tus datos se publiquen, precisamente ya necesitas tener ese aval de comité de ética. Entonces, creo que va como la parte de esta protección hacia la vida, hacia los seres humanos y hacia los animales, hacia los seres vivos en general, y también protección hacia tu campo laboral y a la investigación, porque dignifica esta situación de la investigación también, ¿no? Sí, creo que al menos el maestro ya como abordó los puntos más importantes. Bueno, obviamente existen como ramas, pero siento que esos son los dos ejes fundamentales. Obviamente debemos, como mencionaba, ¿no? Tener un respeto hacia ya sea el modelo experimental animal y la persona con la que estamos trabajando, porque al menos estamos hablando que hay una integridad física y moral de por medio y siento que al menos como nosotros, como profesionales o como profesionales en curso, pues debemos de ir siendo un poco más exigentes, porque también es eso. Obviamente nosotros tenemos propuestas de tesis, tenemos propuestas de proyectos, pero dentro del comité de ética también nos ayuda a vislumbrar como si estamos haciendo un proyecto viable, ¿no? Si es si va a tener como una repercusión realmente importante en la comunidad científica de alguna otra manera, al menos en el ámbito de investigación. Entonces siento que el pasar por este filtro, aparte de obviamente resguardar a las personas, a los seres vivos con los que estamos trabajando, nos darían como otro pequeño filtro dentro de nuestra investigación, ¿no? Que es ver si las variables realmente tienen como una relación o guardan como que vendrían en consecuencias que serían favorables para el desarrollo de la investigación. Entonces siento que también nos beneficiaría como nosotros como investigadores, ¿no? Entonces, bueno, futuros investigadores. Sí, pero creo que mencionas algo muy importante ahorita que mencionaste la palabra como cuasi profesionales, ¿sí? Porque en ocasiones hay como esta percepción de decir, una vez que me gradúe, ya empiezo a trabajar de psicólogo, ya empiezo a ser psicólogo, ya empiezo a hacer lo que sea que me estoy graduando, ¿no? Y la realidad es que no. Desde antes ustedes están haciendo prácticas, haciendo evaluaciones, haciendo diagnósticos, podríamos plantearlo en ese sentido, haciendo investigación y demás, y entonces tienen que empezar a poner en práctica todas estas habilidades porque no es una cuestión de me dan un papel y ya soy psicólogo, ¿sí? O sea, tienen que desarrollar todas estas habilidades y la realidad es que la investigación, por ejemplo, es una rama que no terminas de aprender. La mayoría de las disciplinas son así, pero en la investigación en particular siempre puedes encontrarte distintas formas de poder acercarte hacia un fenómeno que a lo mejor no habías pensado con anterioridad.
Entonces, exponerte a esta parte cuando todavía eres alumno del comité de ética, en tu caso de las estancias de investigación y demás, va a permitir como ampliar como ese panorama para poder seguir aprendiendo estas cosas. Sí, sí, sí. Creo que justamente lo que mencionaba en la pregunta pasada, obviamente nosotros dentro de la carrera estamos haciendo esas prácticas que usted menciona, ¿no? Grupos, tan solo desde grupos focales hasta intervenciones psicoeducativas con niños, ¿no? O sea, nos ponen como, oye, mira, aquí es el protocolo a seguir dentro de la intervención, hazlo, pero al menos desde mi punto de vista no nos mencionan, oye, ¿sabes qué? Está el código ético, debes de empezar de esta manera y cerrarlo, ¿no? Entonces, creo que sí se debería hacer como un hincapié en todas estas prácticas, ¿no? Dentro de todos, de todos los proyectos, de todas las intervenciones que nosotros hacemos, marcar muy bien el código ético y llevarlo a cabo, ¿no? Porque pues al menos es un cuatrimestre básicamente, ¿no? Lo que tenemos en la facultad y empezamos algo y lo dejamos a medias, pero después todo lo que generamos en con la persona, bueno, en nuestro caso con la persona, ¿no? Pues se queda ahí divagando, se queda ahí en el aire. Y pues ya no le damos seguimiento porque al menos para nosotros la materia ya acabó, ¿no? Y sí, a lo mejor aplicamos consentimiento informado, pero pues creo que en ningún momento como le damos el valor que debe de tener. Entonces sí, sí, tiene toda la razón. Sí, aquí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, digamos, en el tema, porque también desde el punto de docencia hay ciertas cosas en las que nos vemos limitados, ¿no? También nosotros queremos guiarlos hasta cierto punto, pero tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestras habilidades prácticas, a qué nos dedicamos y demás, y también la cantidad de alumnos que tenemos y todo este asunto, ¿no? Y no va en el punto de justificarse, sino ustedes también tienen que tener esta capacidad y estabilidad de poder demandar, llamémosle así, o exigir de ciertas cosas del docente. Si ustedes están viendo que falta lo del código ético, ok, ¿qué podemos hacer con el código ético, no? Y nosotros como docentes tener esa apertura de decir, ah, a lo mejor me equivoqué y no lo había considerado. Entonces sí, vamos a revisarlo antes de empezar a hacer esta situación, ¿no? Antes de hacer la intervención y todo el asunto. Porque también de nuestra parte en ocasiones damos por hecho que ustedes ya tienen como esta habilidad de decir, voy y reviso por mi parte, ¿no? O sea, por mí mismo voy y busco el aprendizaje y demás, pero tal vez sí necesitamos como esa guía detrás, ese machote, podríamos decirlo, o plantilla de decir, si tú quieres hacer una intervención, tienes que considerar todos estos puntos, ¿sí? Y pasar por todos estos puntos antes de que vayas y apliques la intervención. Entonces, ustedes como alumnos, si nosotros les entregamos esa plantilla de las cosas que tienen que saber, ya no es como tanto mi obligación estarlos guiando tanto en ese punto, ¿no? Sino aquí está, revísenlo, sépanlo y vengan a aclarar dudas, porque es lo que vamos a aplicar. ¿Sí? Pero creo que tiene que haber una situación como de diálogo, de decir, el alumno se da cuenta de fallas que tiene el profesor y las hace notar y decir, creo que falta esto, y el profesor tiene esa apertura de aceptarlo y decir, sí, creo que falta eso y creo que lo podemos resolver de estas otras formas, ¿no? Entonces, por ahí es una cuestión como de responsabilidad compartida, llamémoslo así. Sí, siento que es parte y parte, ¿no? Así como usted dice, obviamente hay tiempos, ¿no? Y como lo mencionaba, esto es casi un cuatrimestre. Y creo que intentar abordar todos los temas y todos lo que se tiene planteado dentro del programa de estudios es bastante complicado. Entonces, siento que sí, obviamente está implícito que debemos de hacer las cosas, obviamente, rigiéndonos el código ético, pero creo que nosotros también debemos de poner nuestra parte, ¿no? Y hay muchas personas que obviamente no. Sí, exactamente, creo que es parte y parte. Claro. Bueno, por cuestión de tiempo ya no podemos seguir profundizando en el tema. Eh, Igual, muchísimas gracias porque de verdad nos están compartiendo información que para algunos nos puede resultar información muy valiosa. Y bueno, para ir finalizando, ¿ustedes qué les podrían sugerir a estas personas que quieren dedicarse a esto de la investigación? ¿Hay algún consejo que quieran darles o alguna recomendación o qué les dirían para guiarlos, por así decirlo? Ok, yo
Yo el consejo que podría dar para las situaciones de investigación, quien se quiera dedicar a eso, es desarrollar principalmente la comprensión lectora y la capacidad de ponerse en un punto crítico de poder dialogar con los autores, o sea, dialogar no en el sentido personal cara a cara, sino de poder leer los textos y decir, ¿qué estoy revisando en esta información? ¿Qué me quiere decir este autor? ¿Cuál es el dato inicial del artículo? ¿Cuáles son las conclusiones que tienen y todo el asunto? Porque en ocasiones se revisan artículos y es como de leo y ya. Y no, se trata de establecer diálogos con la información que estamos leyendo, diálogos internos, para poder ir construyendo como este mecanismo de decir, yo tengo esta pregunta, tengo esta curiosidad. Entonces voy a revisar mucha teoría precisamente para ir construyendo y viendo cómo se enlazan diversas cosas que yo he estado analizando y he estado leyendo, pero sin comprensión lectora es una cuestión que no puede funcionar, ¿sí? O puede funcionar al sentido en el que a lo mejor llegan al comité de ética y les dicen su trabajo no tiene pies ni cabeza, ¿no? O sea, no hay un sustento teórico detrás de esto que nos permita decir, ok, vamos a permitir este trabajo de investigación. Entonces, creo que la parte de leer, de escribir, como lo comentábamos con la divulgación científica, el escribir les da precisamente para darse cuenta en lo que no comprenden. Si no escriben, va a ser muy complicado que se den cuenta de esas fallas de decir, no entiendo esto. Porque la mejor manera, digamos, como de aprender y de percatarse de que entienden algo es precisamente como pudiendo expresarlo, pudiendo dialogarlo con otra persona. Si es el diálogo interno de nosotros, pues nos convencemos muy fácil de decir, sí, yo ya sé todo eso. ¿Sí? Entonces, creo que es esa parte, como leer constantemente y hacer una lectura activa, como hacer este contraste entre lo que yo sé y lo que el autor me está planteando. Ok, muchísimas gracias. ¿Tú, Araceli? Pues siento que aparte de este punto que creo que es el principal, es discutir las dudas que tenemos, ¿no? Con personas que sepamos que saben de eso. O sea, porque, por ejemplo, como dice el maestro, nosotros tenemos una idea y creemos que es la verdad a lo mejor absoluta, pero el hecho de discutirlo con personas que realmente saben del tema y personas que tienen un enfoque diferente al de nosotros, va a dar una apertura mucho mayor, ¿no? Y de alguna otra manera va a enriquecer a lo que nosotros ya sabemos y conocemos y que hemos estudiado por nuestra cuenta. Al menos es lo que me ha permitido un poco más ampliar un poco más mi conocimiento, ¿no? Y obviamente, o sea, buscar en institutos, cursos, ponencias, de todo lo que sepamos, es en otros idiomas, también en inglés, obviamente en investigación, creo que los artículos más recientes están en inglés, están en otros idiomas, y es también cultivarnos de esa parte, ¿no? No solamente quedarnos con la información que nos dan nuestros maestros, sino buscar un poco ir escalando, ¿no? Cosas un poco más complejas, un poco más, más difíciles de alguna otra manera, ¿no? Claro, y principalmente tener esa visión crítica, ¿no? Para las cosas, no quedarse con lo primero que te dicen, sino como investigar más, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, creo que aquí el punto interesante mencionan ambas una cuestión que a mí me llama mucho la atención, que es como esta contraposición de ideas, ¿no? Ya sea con uno mismo de decir, bueno, ahora voy a buscar más información, o con otras personas que sepan más que tú, o incluso con personas que tengan opiniones contrarias a la tuya. Entonces es como este diálogo de ideas donde se trata de dar esa interacción de decir, mira, yo tengo esta creencia, estos pensamientos y yo quiero hacer un proyecto de investigación precisamente para tratar estos temas, y la otra persona te puede tirar muchísimo y decir, está mal esta otra cosa, la ética no las estás considerando, eso no va a servir para nada, eso ya se hizo y todo. Y en lugar de tomarlo como en un punto como de ataque o demás, lo que ustedes pueden decir es, bueno, a lo mejor la información que me está dando esta persona tal vez no es de la mejor forma en la que me la está dando, pero tal vez tiene razón, ¿no? A lo mejor no he revisado ciertos puntos que me está diciendo. Entonces, ponerse mucho como en esa posición de decir, esto pueden verlo, por ejemplo, en los congresos. Si ustedes van y participan en un congreso, o sea, no solo van como a ver a los a expositores y esta situación, sino llevan carteles, llevan ponencias, llevan algo, a lo mejor una participación en una mesa de discusión o cuestiones de ese tipo, se van a enfrentar a este tipo de personas que a lo mejor se levantan y les dicen, está mal lo que estás haciendo. Y ese diálogo
lo que permite, si lo toman desde una postura de decir, voy a analizar lo que esta persona me está diciendo para ver qué fallas puedo tener yo, les va a servir mucho para crecer como investigadores. Claro, muchísimas gracias. Como les dije, a lo largo de esta entrevista nos han proporcionado información muy valiosa que a nosotros como psicólogos nos viene de gran ayuda. Bueno, ya vamos dando por finalizada esta entrevista. ¿Hay algún otro comentario que quieran agregar? Creo que únicamente pues agradecer por estos espacios que de cierta manera es como actualizar el formato normal que se ha llevado como en la facultad desde hace mucho tiempo y creo que en la mayoría de las instituciones educativas, ¿no? Entonces, meter como este tipo de formatos como de entrevista, podcast y situaciones de este tipo precisamente favorece estas situaciones de diálogo porque es un diálogo, no es una exposición, no es una cuestión como muy, muy formal, a pesar de que sí tocamos como temas formales, tiene como todavía esta situación de que estamos charlando, estamos platicando y demás. Entonces, creo que este tipo de charlas y este tipo de formatos da mucho para todas las personas, alumnos y docentes, precisamente para ver dónde estamos parados como institución y qué cosas a lo mejor podrían hacer falta, ¿no? O sea, a partir de este tipo de podcast, a lo mejor alguna persona se puede empezar a preguntar, ok, tal vez falta un curso pequeño de código de ética o un curso pequeño de ética para la investigación o cuestiones de ese tipo, ¿no? Entonces creo que da para mucho. Y pues muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptar. ¿Dora, algo que quieras agregar? Ajá, creo que a mí nada más me queda como agradecer el hecho de que me hayas tomado en cuenta y pues obviamente es muy grato como también escuchar la opinión del maestro. Más allá obviamente de nosotros como estudiantes tenemos una pequeña noción y siento que nos puede ser de mucha ayuda. Entonces también te agradezco. Muchísimas gracias. Bueno, sin más que decir, lo único que queda es agradecerle a ambos por su participación y pues por compartirnos en este espacio algunas de sus experiencias y pues por brindarnos información muy valiosa, ¿no? Y sobre todo por prestarnos algo de su tiempo, ¿no? Muchísimas gracias por su colaboración. Y bueno, ahora sí, aquí damos por finalizada la entrevista. Un gusto estar con ustedes y pues nada, amigos, no olviden seguir la página de Cíclope, está subiendo contenido muy interesante sobre medio ambiente, salud y algunas cosillas relacionadas a historia de la psicología. Y ahora sí, es todo y gracias otra vez a ustedes dos por participar en esto.